La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes la profesora Flor María Ávila, Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Hay un positivismo muy grande en los Estados Unidos frente a las normas y a la legislación que están tramitando los demócratas. Eso me parece muy bueno. Los petroleros allá están muy optimistas que las normas que están tramitando en el Congreso son muy favorables para estimular la explotación petrolera por esos lados. Me parece importante porque he visto referencias de varios presidentes de compañías petroleras en Estados Unidos que han manifestado su optimismo frente a las nuevas normas que están sacando en Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece? No sé si tenga esos datos para comentarlos a los oyentes, porque realmente eso anima mucho a la exploración y a la explotación del petróleo en Estados Unidos, que es básicamente uno de los temas centrales también para la generación de ingresos de un lado, y de otro, pues uno de los factores de la inflación ahora. En la medida que subió el precio del petróleo, pues eso ha impactado a muchos precios en el mercado internacional, de los derivados, en fin. Eso es parte de la explicación de la inflación que estamos viviendo en todos los países del mundo. ¿Qué concepción tienen ustedes allá, Alejandro, de esta situación de Estados Unidos? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestra querida invitada del día de hoy, Flor María, profesor Machado, y también agradecimientos a nuestro ingeniero de sonido Luis Daza. Si no, no tendríamos este programa cada 8 días. Y pues también a nuestro querido director José Gregorio Hernández Galindo. Dentro del precio del petróleo estábamos hablando precisamente de la extracción petrolera en los Estados Unidos. Recordemos que veníamos con un petróleo que había roto los $90 a la baja. Hoy en día ya recuperamos, por ejemplo, el caso del WTI, que es el Texas, Intermediación Texas, $94 hoy con 2 centavos, subiendo el 2.27%. Ya volvemos a tener el crudo por encima de los $90. En el caso del crudo Brent, en los $99 con 30 centavos, también subiendo levemente el 0.03%. Y obviamente a Joe Biden le tocó, pues, obviamente hacer una rectificación en su política energética, porque él era de los que venía atacando mucho la industria energética, pero se dio cuenta que con lo que estaba sucediendo y con el cálculo que no tuvo muy bien con el tema de decirle a los europeos que sancionaran a Rusia, pues obviamente se dio cuenta que el energético, en este caso el petróleo, es muy importante a nivel global, a nivel Estados Unidos, por tema de seguridad energética primero, 2, por tener reservas, tranquilidad en las reservas, Estados Unidos, y también porque recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos venía creciendo mucho también en la exploración del gas. Estados Unidos en este momento es el primer productor de gas a nivel mundial, el segundo es Rusia, pero el primer exportador es Rusia. Estados Unidos se está volviendo uno de los grandes protagonistas. Esto es una buena noticia, lo que estaba comentando mi querido colega Luis Alberto, no solo para la industria de los Estados Unidos energética, que sí le faltaba un tema de apalancamiento, de apoyo moral y económico, sino también para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces la noticia es muy buena y es muy positiva. Hablando precisamente de las acciones en los Estados Unidos, las más transadas del mercado, vemos hoy acciones, por ejemplo, como Apple, hoy subiendo a $168 y cayendo levemente el 0.44%. En el caso de Nvidia, recordemos que también trabaja en tecnología, está en los $179, bajando levemente el 0.86%. Amazon, recordemos, en cabeza de Jeff Bezos, es el segundo hombre más rico del mundo, con una valoración de la acción en $140 con 64 centavos y está cayendo hoy el 1.44%. Tesla, $859, hoy también cayendo menos el 2.62%. Recordemos que el dueño de Tesla, Elon Musk, el gran tenedor de acciones,
y el que desarrolló esta compañía ha vendido en los últimos días $8.000 millones en acciones. Muchos preguntan por qué se está deshaciendo de sus acciones. Muchos dicen que es para poder mitigar la no compra, evitar una demanda de la no compra por parte de Twitter. Recordemos que él se retractó de comprar esta compañía. Y vemos los indicadores más importantes en la bolsa de los Estados Unidos. El Dow Jones hoy sube levemente el 0,08%, cierra en los 33.336 puntos. En el caso del Standard & Poor's, este sí cae levemente, menos el 0,07%, y cierra en los 4.207 puntos. En caso de bolsas en Europa, indicador DAX alemán, bolsa de Frankfurt, hoy baja levemente el 0,05% y cierra en los 13.694 puntos. En Asia, vemos al Nikkei de Japón cerrando en los 27.819 puntos y cerrando positivo el 0,65%. En el caso de las criptomonedas, para los nuevos inversionistas, los que están ávidos de encontrar nuevas inversiones, vemos que hoy el Bitcoin está subiendo 1,08%, ya cierra en los 24.159 puntos, y Ethereum, que es la segunda con más capitalización del mercado, cierra en los $1.901 y con un alza del 3,23%. Básicamente son estímulos fiscales que este proyecto de ley de cambio climático en los Estados Unidos está estableciendo, y las firmas que capturen más carbono y ayuden a mitigar la emisión de gases, pues les van a dar unos estímulos y unos créditos especiales. Entonces, por eso las compañías petroleras están, digamos, felices, entre comillas, porque van a recibir esos estímulos. Igualmente, por quienes eviten fugas de gas y fugas de emisiones, entonces también van a tener estímulos. Esas son otras de las razones complementarias de por qué es importante la intervención del Estado. El Estado puede intervenir para promover, para ayudar a los empresarios para que puedan promover la exploración y la explotación de sus recursos. Pero eso es lo que vamos a hacer hoy, un comparativo, porque más adelante vamos a escuchar a la ministra de Medio Ambiente, a Susana Mohammad, con su proyecto de ley que presentó al Congreso, un proyecto de ley por medio del cual se prohíbe la exploración de yacimientos no convencionales. O sea, en términos resumidos, se prohíbe el fracking en Colombia. O sea, a partir de que se promulgue la ley. O sea, eso todavía no está vigente, sino es un proyecto de ley que entra al Congreso y allá se dará el debate necesario, los que están a favor, los que están en contra. En fin, eso es lo interesante de la democracia mundial. O sea, estamos en un país en el cual no hay una imposición, no hay un partido único, sino hay varios partidos en el Congreso. Estos partidos tendrán que pronunciarse y los distintos sectores también tendrán que hacerlo, igualmente el gobierno, defender la posición. Y más adelante vamos precisamente a escuchar a la ministra Susana Mohammad, así como vamos también a escuchar al presidente de Ecopetrol, a Felipe Bayón, entregándonos cifras muy interesantes relacionadas con dos nuevos pozos de yacimientos de gas que se han encontrado en Colombia. Entonces son noticias muy buenas, dan perspectiva a Colombia, le dan, obviamente, como lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, le dan caja hacia el futuro, porque si vamos a tener reservas de gas importantes, pues no nos vamos a volver importadores, sino que vamos a consumir nuestro gas, que más o menos por la factura, que es lo que nos va a decir más adelante Felipe Bayón, por cada factura un colombiano paga 32.000 pesos mensuales de gas. Si estuviéramos importando por ese gas importado, nos tocaría pagar una factura de 120.000 pesos. O sea, vemos la diferencia tan fuerte, ¿no? O sea, se incrementan los costos de esos productos y desde luego de esos insumos básicos en la energía. Y hemos comentado también acá cómo hacemos la transición y vamos par y paso haciendo las cosas, fortaleciendo lo que tenemos y pues obviamente desarrollando nuevas alternativas y combinar esas dos estrategias de manera simultánea y éramos con incrementos permanentes de producción de hidrógeno verde, de las nuevas energías y obviamente desarrollando también la industria petrolera, pues nos va a dar unos resultados muy positivos en la balanza de pagos. Sí, algo que quería añadir a esto, obviamente, es la canasta energética tan importante que es para Colombia, en lo que estaba hablando mi estimado colega, el tema de Uchuva 1. Uchuva 1 fue el nuevo yacimiento que descubrieron en la costa atlántica que queda a 70 kilómetros de Cartagena. Dicen que con esto, pues ya vamos a escuchar las cifras de Felipe Bayón, que es el presidente de Ecopetrol, pero dicen que con esto se podría doblar las reservas de gas. Y hay varios factores positivos. Uno, que tenemos sostenibilidad y autosuficiencia energética con el tema del gas. Pero por otro lado, hay algo más interesante, que podemos recibir más ingreso por exportación de gas.
y sobre todo más ingreso al fisco también por generación de dinero. Entonces me parece interesante el tema para que lo analicemos. Exactamente. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan estos proyectos, pero iniciemos con el ingeniero Luis Daza, con la intervención de Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, que nos da unos importantes anuncios para Colombia. En el tema de fracking, no sé, estuvimos 4 o 5 horas mirando en detalle no solo los proyectos piloto de investigación integral en Colombia, sino la experiencia de 2 años y medio de haber hecho fracking o estar haciendo fracking en Texas. Entonces me dicen, bueno, es diferente, pero cuando uno mira temas como reutilización de agua, o sea, que el agua se utiliza en una fractura, se recupera y vuelve y se utiliza en la siguiente fractura. Entonces, hay, digamos, un enfoque para el tema de agua, hay un tema para el enfoque de emisiones. La intensidad de carbono de un barril del Permian es una tercera parte que la intensidad o de la intensidad de un barril en cualquier otra parte. O sea, son barriles que son poco intensos en emisiones. Y acordémonos, el problema técnico, ¿no? Tiene mucho menos CO2 que otros barriles. O sea, menos contaminantes. Sí, Juan Roberto, nosotros en apenas 2 años pasamos de 0 barriles a 60.000 barriles, que es importante también, y lo hemos dicho, mire, Ecopetrol ha sido respetuoso, es respetuoso y será respetuoso siempre del marco normativo existente. El fracking es una opción, pero como bien lo hablábamos ahorita, tenemos el gas, tenemos el crudo, seguimos explorando, habíamos planeado hacer 25 pozos exploratorios este año, posiblemente vamos a estar en 30, pero también pensemos que Ecopetrol está liderando temas como el hidrógeno, temas como la captura de carbono, renovables. Entonces es una compañía que está metida en la transición, pero que tiene que seguir entregándoles combustibles a los colombianos. La inversión total es un poco más de $100 millones, habrá que ver hasta dónde llegamos. Nosotros estamos listos, tenemos los taladros listos para hacer la perforación, Calella tiene licencia ambiental y hemos dicho, y pues particularmente con el gobierno hemos tenido conversaciones constructivas, permanentes, y nos han dicho que queremos seguir hablando del tema, queremos seguir entendiéndolo desde el punto de vista no solo de agua, o no solo de emisiones, desde el punto de vista de ruido, desde el punto de vista social, y en últimas, el país tendrá que definir si se hace fracking o no, y la decisión de no hacerlo es igualmente importante o tan relevante como la decisión de hacerlo. Abastecimiento, si uno habla de crudos o gasolina, el combustible, un dato, hoy estamos vendiendo 25% más gasolina y diésel que antes de la pandemia. Es un excelente termómetro de recuperación. Tenemos problemas, por ejemplo, con zonas de frontera y demás, combustible que se está yendo a Venezuela. Pero hoy los colombianos, en particular tomemos el tema del gas, 2 segundos. Un colombiano promedio paga 32.000 pesos por su factura de gas. 40 millones de colombianos tocamos el gas. Ustedes debieron tocar el gas esta mañana y en el día de ayer y antier. Si nosotros tuviéramos que importar ese gas, porque no lo tenemos en el país, esa factura sería de 120.000 o 150.000 pesos. O sea, hay un impacto para el colombiano a pie. ¿Qué quiere hacer Ecopetrol? Pues seguir proveyendo no solo el gas, los combustibles. Estamos en Cartagena. Esta semana está empezando a recibir crudos la ampliación de la refinería de Cartagena, que pasa de 150. Fue importante que Colombia siga buscando gas, siga produciendo gas y siga siendo autosuficiente en gas. Y el gas puede venir del fracking o puede venir de los yacimientos o de las provincias gasíferas que se encontraron con Uchoa 1 y que se confirmaron con Gorgon 2. Y eso, pues hoy lo estamos viendo en Europa. Cuando en Europa hablan de racionamiento energético, que la gente no se pueda dar una ducha con agua caliente, o que efectivamente no va a haber gas suficiente para el invierno, sí. Hoy Colombia tiene la fortuna de tener el gas que está consumiendo. Acordémonos también que hay 1,5 millones de familias en Colombia que usan leña y carbón todos los días. Declaración del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, frente al fracking, el análisis técnico que él hace, que el agua se puede reciclar, que hay un tratamiento especial, en fin, que hay muchas técnicas, pero desde luego este es un proceso muy complejo, muy difícil. Ahora que vamos a escuchar a la ministra de Medio Ambiente, pues ella tiene unos planteamientos también frente al tema que son bien importantes. Escuchemos precisamente a la profesor Luis Alberto, perdón. Sí, señor. Un pequeño complemento. Precisamente él dijo, es que, por ejemplo, Ecopetrol tiene unos negocios en Texas, habló del Permian, precisamente donde no estaban produciendo, estaban produciendo 0 barriles y ya están produciendo 60.000 barriles, que es donde están precisamente practicando el tema del fracking. Entonces él, en base a esta experiencia, es que trata de explicar
que sí se puede hacer sostenible, porque en eso todos estamos de acuerdo. Todo toca hacerlo sostenible, cualquier tipo de exploración, pues para cuidar el medio ambiente y poder generar una buena reparación, ¿no? Pero la experiencia ya está y se quiere replicar acá en el país. Perfecto. Jimena, muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico, perdón, en La Voz del Derecho. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, para nuestro equipo, para nuestros invitados. Pues les cuento que esta semana Panorama Económico fue invitado a un foro muy importante organizado por Corfi Colombiana, Investigaciones Económicas. El foro llamado Retos Económicos del Nuevo Gobierno. El ministro de Hacienda estuvo en este importante evento, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo, y él dio inicio a este foro con las siguientes palabras. Dice que la economía colombiana ha tenido un proceso de recuperación muy positivo desde mediados del año pasado, lo que se ha dado en un contexto internacional complejo. En el contexto local hay dos preocupantes, señala él. El primero es el déficit de cuenta corriente elevado, pese a los altos precios de los productos que exportamos. Y dos, la situación fiscal. Dice que ha mejorado en el último año gracias a la reactivación, pero se mantiene un déficit fiscal elevado, profundizado por el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles derivados del petróleo. El proyecto de ley de reforma tributaria, dice él, se enfoca en eliminar beneficios tributarios tanto de personas de altos ingresos, así como en algunos sectores a nivel empresarial. Señala dos elementos claves en la política pública de este gobierno que serán, primero, la diversificación exportadora y productiva, segundo, el ajuste fiscal y la necesidad de apoyar una reforma fiscal ambiciosa. En cuanto al sector invitado, el sector privado, estuvo María Fernanda Suárez, que es exministra de Minas y Energía. Muy brevemente ella dice que hay oportunidades y para capitalizarlas es necesario que persista la confianza y la estabilidad en el marco fiscal. Existe una oportunidad para exportaciones en el sector de servicios offshore, tecnología, y señala un caso exitoso en Argentina donde ella actualmente se encuentra y dice que en el caso de Argentina estos servicios de tecnología offshore corresponden al 8% del PIB de Argentina. Jorge Bedoya, quien es el presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia, dice que este gobierno ha sido claro en la importancia que tiene el sector agrícola. Existen retos y oportunidades importantes. Aprovechar las oportunidades dependerá de cómo se administre su narrativa, los decretos y las leyes posteriores. También dice que como ciudadanos y desde el sector empresarial debemos contribuir a resolver muchas de las condiciones de los colombianos menos favorecidos. Desde el factor institucional será importante el diálogo constructivo entre el gobierno y el Congreso. Y hace una recomendación muy especial desde este gremio y dice que no se deben subir los aranceles. Juan Martín Caicedo, quien es el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, dice que hay una señal positiva del anterior gobierno luego de haber dejado financiada la segunda línea del metro de Bogotá. Hace una interesante cuestionamiento, dice, habrá que preguntarse si existe la demanda para el transporte ferroviario y el transporte fluvial, que son medios de transporte complementarios al transporte por carreteras. Y el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, dice que existe una gran oportunidad en la transición energética. Hay varios argumentos para demostrar que el gas será esencial. Adicional, un reto en la sustitución de vehículos antiguos que emiten una huella alta de carbono y pasarlas a vehículos que se movilicen con gas natural. Para ello dice él que se requiere y se necesita seguridad jurídica y seguridad en suministro para avanzar en la inversión que necesita la transición energética. Señala que Colombia no puede depender de una única fuente de generación eléctrica. Y finalmente el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, José Ignacio López, dice que en cuanto a comercio internacional, uno de los desafíos para el nuevo gobierno es continuar y avanzar con los proyectos para reducir los costos logísticos y de transporte. Muy interesante este evento, muy importante las conclusiones y como les digo, nuestro ministro de Hacienda fue quien hizo la inauguración de este importante foro, doctor. Sí, y que esta semana prácticamente siempre que inicia un nuevo gobierno hay muchos eventos. Hoy están en Cartagena
la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, donde también está el ministro de Hacienda, está el director de Impuestos Nacionales de la DIAN, el profesor Luis Carlos Reyes. En fin, están todos los miembros del equipo económico, porque todos los gremios quieren conocer, dijéramos, los alcances, la reforma tributaria y obviamente presentar propuestas y observaciones a la reforma tributaria. Entonces, eso, bienvenido, porque de eso se trata este proceso democrático, construir una reforma tributaria que ojalá le quede bien y le sirva a todo el país. Ese es el objetivo. Y otro objetivo fundamental, que lo dice el profesor Luis Carlos Reyes, que ojalá una vez salga de toda esta agenda, hoy hablamos y está en Cartagena, pues lamentablemente no puede estar en directo, pero nos dio unas declaraciones sobre todo con el tema del 4 por 1000, o sea, cómo está presentando una propuesta para ir subiendo el monto básico que se tiene para eximir las personas para tramitar, para cobrarle el 4 por 1000 en el sistema financiero colombiano. Profesora Flor María, muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico. Profesora Flor María, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, excelente. ¿Y ustedes? Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, María Ximena. Y hoy que estamos coordinando esta posibilidad, este fin de semana es posible, por lo menos se ha anunciado en los medios de comunicación, que este fin de semana se reúnan el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela para avanzar, porque se ha planteado, como aquí en el programa lo hemos comentado, no es fácil reconstruir unas relaciones que estaban absolutamente congeladas. Entonces va a ser por etapas, en la parte de los consulados, la parte de relaciones diplomáticas y paulatinamente la reactivación económica del comercio fronterizo, empresas colombianas que ya empiezan a definir si instalar negocios allá o empezar a exportar y empezar a evaluar, digamos, reconstruir la confianza comercial y de negocios entre los dos países. ¿Cómo se ve ese panorama, profesora Flor María? Sí, efectivamente, este fin de semana va a haber una reunión de los altos mandatarios y llama la atención como, por ejemplo, ya desde Cartagena, la asociación ANDI está pidiendo reglas claras para la reapertura de la frontera, es decir, que se haga gradualmente, pero, por ejemplo, con garantías para sobre todo los comerciantes. ¿Qué tipo de garantía? Por ejemplo, que no haya expropiación de empresas, que haya también una lucha contra la delincuencia organizada en la zona de la frontera. Entonces, estos son temas que deberá abordarse de entre los plenipotenciarios, entre los presidentes, para que efectivamente pueda haber esa confianza en recuperar el comercio también intrarregional entre Colombia y Venezuela. Entonces, aquí vemos como, por ejemplo, ya en este 7º Congreso Empresarial Colombiano ANDI, el presidente de la agremiación, Bruce McMaster, está pidiendo reglas claras para esa apertura de la frontera, basado en 2 condiciones. 1, que no haya expropiaciones y 2, que haya garantías de seguridad, por ejemplo, en el paso vehicular. También tengo entendido que en esta apertura gradual se van a fijar protocolos, por ejemplo, para la reactivación de puentes fronterizos. Eso se va a hacer en el norte de Santander, en Cúcuta, para que precisamente pueda haber un paso seguro por la frontera. Sí, eso es importantísimo, porque esa seguridad jurídica a la inversión extranjera de uno u otro país, que no se vayan a perder las inversiones, que los empresarios tengan absoluta confianza, también el pago de las mercancías, o sea que en el pasado hubo algunos inconvenientes para el pago de mercancías porque no había caja, en fin. Entonces eso es lo que se va a buscar, cómo soportar, cómo garantizar que ese mercado pueda fluir y se tengan las mínimas condiciones de seguridad, tanto al inversionista como también a la población que va a estar involucrada en estas actividades comerciales. Y esperemos que en esto el mensaje del presidente Maduro sea claro, porque vamos a decir que él ha tenido un cambio en la política. Primero, vamos a decir, las expropiaciones comenzaron durante el gobierno de Chávez, pero ya luego en el gobierno de Maduro le ha tocado, ya desde el año pasado, estar revirtiendo las expropiaciones, devolviéndoselo a sus dueños originales, precisamente para que se reactiven las empresas, dado también la dificultad de las arcas del erario público en Venezuela. Profesora Flor, sí. Una pregunta que le iba a hacer, en base a la experiencia que se ha tenido en Venezuela y otros países, ¿no se puede crear una ley universal donde se le impida la expropiación a un presidente? O sea, que no llegue a llegar a hacer lo que quiera en un país, atropellar los derechos individuales, para que ellos estén impedidos en hacer este tipo de cosas. Pienso que
el derecho a la propiedad privada es un principio fundamental, ¿sí? Y que al ser se le debe respetar eso. Y hay otra cosa que quería hacer un compendio acá, ya que entró el profesor Gustavo Machado, que lo saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Dentro de los temas de la reforma tributaria, vemos unas cosas que yo no estoy de acuerdo con esto. Por ejemplo, que van a subir el impuesto a los dividendos, ¿sí? Cuando uno le sube el impuesto a los dividendos, ¿qué es lo que pasa? Desincentiva la inversión, desincentiva que la gente que tiene ahorros invierta para poder ganar valor a través de valorizaciones y rentas que dan estas acciones del mercado, por ejemplo. Desincentivan a que la gente entre al mercado de capitales, invierten en empresas y que estas a su vez tengan dinero para poder refinanciarse en el mercado de capitales, sea por el tema de bonos, sea por el tema de venta de acciones, dividendos y todo esto. Entonces yo digo que una de las formas para poder ayudar a salir un país adelante es crear las condiciones para generar riqueza, no castigar la riqueza, o sea, no mandarle un dictado a la gente que el que va a generar riqueza o el que va a ahorrar para invertir o el que va a invertir, se le van a clavar más impuestos, porque este no es un dictado, esto es un dictado que saca corriendo los capitales. Y pienso que esto cualquier economista lo sabe, porque no es incentivo. Miren, y les pongo otra vez el caso, Irlanda, cómo logró salir de una crisis tan brutal que tenía en la crisis de los bonos de deuda, 2010 al 2013. Irlanda estaba incluida en un grupo que se llamaba el grupo de los pigs, que pues obviamente ya lo entienden el término en inglés, ¿no? Que son los cerdos en español, pero les decían así porque eran los países más desjuiciados financieramente, tenían altos fiscales, no eran muy productivos, hicieron una cantidad de reformas, entre ellas bajaron los impuestos al 12%, creo que en este momento los tienen en el 15%, y es una de las economías competitivas más elevadas del mundo. Está dentro de los 5 países con el Producto Interno Bruto per cápita más alto. Entonces también, ¿por qué no explicarle al nuevo presidente, a este señor de la DIAN, que él estaba proponiendo, por ejemplo, que por cada persona que tuviera una cabeza de ganado, se le cobraban 15,000 pesos mensuales por la tenencia de esto, y que con eso pensaba recuperar 4.5 billones de pesos, según él, ¿no? Pero entonces yo también lo invito a que si uno destruye el aparato productivo, no lo incentiva, no genera más ganancias, pues ¿cuál es el dictado? ¿Y qué vamos a estar viendo? ¿No? Ok, profesor Machado, bienvenido a Panorama Económico. Y estamos en este análisis. Hoy tenemos esa gran fortuna de tener en Colombia a la profesora Flor María, que es gratamente residente aquí en Colombia, y al profesor Machado allá en Venezuela, que nos da un dictamen de lo que está viviendo día a día y cómo se ve esa perspectiva ya desde adentro de Venezuela de reactivar las relaciones, de recomponer esas relaciones de Colombia-Venezuela, porque realmente una cosa es aquí en Bogotá ver la situación y otra cosa es vivirla en la frontera, la gente más humilde, los negocios que se acabaron, las oportunidades que se perdieron, todas las actividades productivas que se fueron al piso. Eso es bien importante porque nosotros tenemos mucho potencial y particularmente las reservas que tiene Venezuela, como lo hemos hablado aquí, gas, petróleo, es lo que hemos denominado un gran país que está dormido, porque realmente donde despierte tiene muchas potencialidades. Entonces, ¿ustedes cómo ven desde allá, profesor Machado, los economistas allá en Venezuela, cómo están viendo esta nueva perspectiva que se está abriendo de reactivar relaciones diplomáticas, comerciales y hacerlo paulatinamente? Bienvenido a Panorama Económico. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad, todo un privilegio compartir con tan distinguidos panelistas. Los dos temas que acaban de mencionar los podemos enlazar a través de la vía de los costos de las organizaciones, de las unidades de producción. Pues efectivamente, tengamos en cuenta un pequeño dato. En el año 2017, mucho antes de la ocurrencia de la pandemia, el crecimiento de la economía mundial fue de 3,8. El de comercio electrónico, según el Fondo Monetario Internacional, según la UNTAC, el comercio electrónico creció un 13%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que efectivamente el mundo digital el ámbito digital cada vez tiene mayor importancia en la actividad económica. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, a tratar de mirar formas de organización de la producción que sean eficientes en materia de costos. Y ahora además el mercado con este crecimiento del ámbito digital es el mundo. Entonces ahora las unidades de producción pues fundamentalmente se tienen que pensar pues asumiendo que en algún momento pues su mercado va a ser el mundo. Entonces en ese sentido
En ese sentido, pues obviamente hay que mirar los temas tributarios tratando de que se cumpla la siguiente premisa. No podemos pretender equilibrar el presupuesto nacional, pues maltratando el presupuesto familiar ni de las organizaciones. Y en cuanto al tema, pues precisamente del restablecimiento de las relaciones, un punto positivo que tiene esto sin lugar a dudas es que cuando se restablecen las relaciones, pues efectivamente los canales formales empiezan a funcionar, y eso uno tiene la lógica aspiración que implique una reducción de costos en comparación con el funcionamiento de los canales informales. Ahora, naturalmente hay que trabajar bastante por el tema de volver a los niveles previos en materia de intercambio comercial, y fundamentalmente en nuestra frontera, y sobre todo en la frontera del estado Zulia con el departamento de La Guajira, hay que tomar en cuenta un elemento muy importante que también nos provee la teoría económica, y es que efectivamente el multiplicador del gasto público, y pensemos en un gasto público pues focalizado en dotar de capacidades a la gente en educación y en salud, empieza a incrementarse en la medida que usted está inyectando recursos en regiones de bajos ingresos, en ámbitos de bajos ingresos. El multiplicador del gasto público es más potente, la propensión marginal al consumo, es decir, la cantidad de recursos que la gente de esas áreas destina al consumo es mayor. Entonces, efectivamente existen esas oportunidades de crecimiento, y además, por si fuera poco, está todo el potencial eólico que tiene la península de La Guajira, que puede contribuir de manera significativa pues a la transición energética, que por cierto debe hacerse tomando en cuenta pues efectivamente las necesidades de recursos que tienen nuestros países, porque nuestros países tienen la bendición de la providencia de contar con un amplio portafolio energético que le permitiría ocupar un rol bastante importante dado el actual contexto geopolítico mundial. Sí, ¿tiene alguna pregunta para el profesor Gustavo Machado, para la profesora Flor María? Y más adelante Alejandro le formula la pregunta. Muy buenas tardes para nuestros invitados. Adelante. Sí, señor, muy buenas tardes para nuestros invitados. La pregunta para nuestro invitado, el profesor Gustavo Machado. El 19 de agosto se cumplirían 7 años desde el cierre fronterizo, y en palabras de Gustavo Petro, desde luego, desde que tomó posesión de su nuevo cargo como presidente, pues hay mucha expectativa. Decían que el 8 de agosto iba a tener reuniones con Maduro, pero finalmente él dice en un comunicado en una agencia en la EFE, dice que si hubiera una reunión habría solo información, sino porque se requiere preparación, y eso en este momento no existe. Añadió que aunque trabajan para la normalización de las relaciones, que es un proceso que implica la apertura de la frontera, esa reconstrucción de los vínculos rotos puede tardar unos 2 meses, pero hablamos de que son 7 años de cierre fronterizo. ¿Será que en 2 meses será posible que se empiecen a dar esta apertura de frontera, o será que nos tomará, esperemos que no, otros 4 años de espera? ¿O cómo cree usted este panorama? ¿Qué expectativas hay en Venezuela con respecto a esto y a esta posición de nuestro nuevo presidente? No, efectivamente hay un tema importante en materia de información, y va a ser un proceso gradual, y además en estos años han ocurrido cambios sustanciales en la economía venezolana. Por colocar un ejemplo, la principal actividad no petrolera era la manufactura en el año 2012, hoy en día son las comunicaciones, ¿no? Entonces hemos tenido cambios importantes, y desde luego ir reconstruyendo ese vínculo entre organizaciones va a llevar su tiempo, pero de nuevo hay oportunidades extraordinarias de coincidencia. El tema energético puede jugar un rol muy importante, y efectivamente esas oportunidades son las que debemos tomar en cuenta para profundizar al final el bienestar de la gente. Y hay un tema que es común
y que efectivamente inclusive en Venezuela se ve con más fuerza en comparación en relación a Colombia. Nuestras dos sociedades enfrentan la siguiente disyuntiva. O vamos a la historia de dos ciudades, de la famosa obra de Charles Dickens, que inspiró un muy elocuente discurso de un ex gobernador de Nueva York en el año 84, Mario Cuomo, que le hablaba, bueno, efectivamente, siempre va a ser posible apreciar las bondades de una sociedad, pero hay otra parte que está rezagada, olvidada. O vamos a una ciudad resplandeciente de la que nos hablaba San Mateo, pues, en su evangelio, en donde, pues, la ciudad, en esa ciudad luminosa de la montaña, pues, efectivamente, la prosperidad, la armonía entra a todos los lugares. Entonces, ese reto existe en Colombia, existe también con bastante fuerza en Venezuela, por eso que en Venezuela también se habla ahora de una recuperación tipo K, es decir, hay sectores que están ascendiendo, pero hay sectores que en medio de esa recuperación global siguen descendiendo. Y pues efectivamente ese reto lo tenemos que enfrentar, lo tiene que enfrentar cada una de estas sociedades, y es un reto común, y precisamente apuntando a la productividad, apuntando al conocimiento, a la capacitación de la gente, es el camino que nos permitiría superar exitosamente esta situación. Y vamos a escuchar a la ministra de Medio Ambiente. Sí, pero perdón. Adelante, y después escuchamos a la ministra. Quería hacer primero un cierre para estos comentarios, más que todo con el profesor Machado. Que profesor Machado, hay muchos que dicen, no, que es que la pandemia, que es que la crisis internacional, que es que el sol, que es que la lluvia, que es que el agua, pero nadie se quiere hacer responsable, ¿no? O sea, todo lo que sucede es en base a unas políticas. Toda acción tiene una reacción. Les voy a decir una cosa, miren. Vamos a mirar Asia, datos en tiempo real. Japón tiene una inflación de 2.4%, Arabia Saudita 2.3%, Emiratos Árabes 2.5%, China 2.7%, Vietnam 3.14%, Malasia 3.4%, Taiwán 3.36%. Se dan cuenta que hay países que sí tienen ordenada su inflación, ¿sí? Su devaluación. No, y sin lugar a dudas. Entonces sí. Yo digo, ¿por qué precisamente no se miran las cosas por el modelo que sirve? Ya hay países que nos han mostrado modelos de desarrollo efectivos, y por ejemplo con la profesora Flor María también le integro este tema. Colombia y Venezuela son socios por naturaleza. Nosotros llegamos a tener más de 7.000 millones de dólares de intercambio. Nosotros somos complementarios y de cierta forma también tenemos afinidades energéticas, por ejemplo. Pero Colombia le vendía gran parte de esa balanza comercial, lo beneficiaba a Colombia, porque Colombia le proveía a Venezuela, creo que 5.500, 6.000 millones de esos más de 7.000 millones. ¿En qué? En alimentos, en procesados y en una cantidad determinados. Eso es indiscutible. Ya lo que se viene a mirar ahí es cómo viene que sea la buena complementación de las dos naciones para que ninguno vicie al otro y lo dañe en temas de derechos y en cosas políticas, ¿no? Pero eso es importante. Pero por eso es que yo llamo siempre a que todo debe tener una inclusión, pero con buenos modelos de desarrollo. Y esta pregunta se lo voy a hacer al profesor Gustavo Machado. ¿Por qué una persona como Gustavo Petro, que él se le entiende que ha estado en la academia, pero no ha estado mucho en el sector real manejando activos a nivel global, ni sabe cómo se manejan balances? Obviamente él tiene muchas ideas utópicas, que muchas son fantasiosas, muchas son de pronto hables, otras no tanto. ¿Por qué no se le hace entender a él que el tema de los números es vital? ¿A qué voy? A Colombia le ingresa gran parte de su dinero fiscal gracias a los hidrocarburos. ¿Por qué quiere atacar esta industria cuando la debería revitalizar? ¿Por qué ataca la industria del carbón cuando en cambio de vender carbón debería vender energía a través de termoeléctricas? Hay una crisis global de energía. Lo que más necesita el planeta en este momento es energía. ¿Por qué no hay gente que esté al lado de él diciéndole lógica, simple y práctica? Bueno, efectivamente, aquí hay un tema central, ¿no? Que es que la variable clave, pues, es la productividad, que es lo que te permite a ti, por ejemplo, incrementar los salarios reales. Claro. Efectivamente, los incrementos en la productividad, que son resultado de
innovaciones, del progreso tecnológico, pues efectivamente es lo que permite esa mejor calidad de vida. Y es un poco también entender no esta época de cambio, sino este cambio de época. Profesora Flor María. ¿Qué ocurrió en Venezuela? En Venezuela ni siquiera hubo expropiación, hubo confiscación. Es decir, fueron arrebatadas las empresas y no hubo la indemnización justa y necesaria que establece la propia Constitución bolivariana para, vamos a decir, las víctimas, ¿verdad? En este caso fueron empresarios víctimas de estos actos, vamos a decir, despóticos. Vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, realmente la garantía que tienen los ciudadanos son en los tribunales. Y bueno, y aprovecho para saludar al paisano, el profesor Gustavo Machado, agradecerle también que esté aquí con nosotros. Un privilegio. Vamos a escuchar a la ministra Susana Mohammad, que hace una sustentación, profesor Machado, de por qué se quiere implementar la prohibición de fracking en Colombia. Usted quiere hacer unos pilotos para desarrollar una técnica a gran escala. Con 2 pozos es lo que se haría. Usted no va a entender la dimensión del impacto de miles de pozos y en cuencas diferentes, y que no es solamente la de Magdalena Medio. Ahora, usted sí puede tener mayor conocimiento, eso no lo vamos a negar, haciendo los pilotos y implementar algunas medidas de mitigación. Pero esa es una discusión de nivel. Yo le estoy proponiendo a usted y a la ciudadanía una discusión de un nivel más amplio. Y es, supóngase que pudiéramos mitigar algunos de los impactos. Y mitigar significa reducir, porque va a haber impactos, eso es absolutamente innegable. Pero la pregunta estratégica desde la política, desde el futuro desarrollo del país, ¿vamos a invertir los recursos suelo, agua y biodiversidad en más extractivismo? ¿O vamos a invertir los recursos suelo, agua, biodiversidad en nuevas formas productivas más sustentables en medio de la crisis climática? Mire, fíjese que los pilotos del mismo gobierno nacional que los firmó veía la posibilidad, porque ya esta es la 4ª vez que se presenta este proyecto de ley, veía la posibilidad de que hubiera una prohibición en el Congreso de la República y ha dejado una cláusula en los proyectos pilotos en donde precisamente se ve abocada esa posibilidad. Y en términos de los contratos comerciales que fueron firmados en el año 2013, pues esos contratos, para poder operar, porque usted no tiene un derecho de operar sino bajo 2 condiciones: si usted tiene el contrato y si tiene licencia ambiental. Usted no puede entrar a operar sin licencia ambiental. El proyecto de ley, en su artículo 6º, le prohibiría a la autoridad ambiental expedir licencias a partir de la prohibición. Entonces, fíjese que pues está dando el mismo proyecto de ley las salidas jurídicas. Obviamente esto puede tener implicaciones de demandas y litigio, pero la Corte Constitucional en sus sentencias y jurisprudencia ya ha dejado claro que frente al principio de precaución no priman necesariamente los derechos adquiridos. Ese planteamiento de Susana Mohammad frente, profesor Machado, al fracking allá, ¿cómo se está manejando en Venezuela el tema del fracking o no al fracking, o lo están desarrollando, implementando? Porque aquí el nuevo gobierno está planteando este proyecto de ley que radicaron ayer en el Congreso de la República para la prohibición del fracking, y lo sustenta la ministra Susana Mohammad, el principio de precaución. Quiere decir que si hay problemas de salud que se puedan mitigar, la precaución es un principio fundamental constitucional para proteger a la población, para proteger el medio ambiente y los impactos sociales que puede presentar este proyecto. Esa es la sustentación que hace el gobierno, pero obviamente ya hemos escuchado aquí al presidente de Ecopetrol que ya inclusive en Colombia hay desarrollos de fracking a nivel de programas piloto. ¿Cómo está la situación allá en Venezuela, profesor Machado? No, en el caso pues, venezolano, pues la producción fundamentalmente se sigue desarrollando pues, por las vías tradicionales, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿cuál sí es el tema de fondo? Y por eso es que estas conversaciones hay que tenerlas, y decía un muy reputado académico venezolano, el profesor Asdrúbal Batista, cuya memoria siempre hay que honrar. Cuando existían este conjunto de discusiones,
él siempre argumentaba o planteaba la importancia del número, ¿no? Entonces, efectivamente, si estos recursos pueden tener un uso alternativo y además hay todas las técnicas de economía ambiental para realizar pues, estimaciones, aquí lo importante es tener una alternativa. Por ejemplo, si se toma en cuenta el tema de los recursos naturales o, por ejemplo, temas de impacto sobre aguas o sobre salud, pues hay manera pues, de realizar las estimaciones y además, efectivamente, sobre, digamos, hay un principio básico, ¿no? Que ahí sí, efectivamente, creo yo que hay amplios acuerdos y es que la providencia nos ha dado derechos inalienables y la vida es el más importante, ¿no? Entonces, allí sí, pues efectivamente, uno entiende que esas discusiones se tienen que dar, pero lo importante es que mientras se den con data, con información, pues mejor va a ser la decisión. Sí, algo que quería, y aquí, sí, algo que quería comentar con respecto al tema. Siga, Alejandro. Sí. Sí, que yo me pregunto acá, ¿quién es el técnico? ¿La ministra o Felipe Bayón? Recordemos que Felipe Bayón es ingeniero de petróleos con una larga experiencia y trayectoria a nivel global, ¿no? Él es el técnico, por un lado. Por el otro lado, yo les quiero hacer una invitación. Analicemos que casi siempre los gobiernos vienen con unas palancas que tienen que abrirles negocios por otros lados, ¿no? ¿Cómo es posible que un presidente esté atacando tanto el rubro que más le genera dinero al país? Esto tiene sus trasfondos y hay que analizarlo. Hay muchos intereses económicos detrás. ¿Cómo se va a hacer a Colombia que se vuelva vulnerable en el tema energético? Eso no se puede, y obviamente todos estamos de acuerdo en los temas que hay que cuidar el medio ambiente, pero mire que Ecopetrol ha tenido buenas experiencias y ha dado buen ejemplo de cómo dejar buenas zonas recuperadas. Ese es el llamado y es importante. Y hay otra cosa que quería hacer una interlocución con todos y con el profesor Gustavo Machado. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene unas reservas monumentales. O sea, ustedes los venezolanos están sentados en un paraíso. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente hay que mejorar la tecnología, hay que mejorar las prácticas fiscales. Mire el caso de Brasil. Decían que Brasil iba a ser la superpotencia del mundo, pero ¿por qué no lo pudo ser? Los malos manejos fiscales, el gasto social desbordado. El gasto social es positivo siempre y cuando se le ayude a todos a producir, pero no a quitarle una parte de la sociedad y a volver improductiva la parte productiva, ¿sí? Entonces hay que darles el ejemplo más bien de que a todos hay que darles la educación de mejor calidad, darles idiomas, darles tecnología, lo que dice el profesor Machado, que se les enseña a usar tecnología de punta, pero vamos a la vanguardia. Y obviamente, por ejemplo, a Venezuela, ¿quién le va a decir, oiga, no, usted renuncia a su petróleo, a esos más de 300.000 millones de barriles? ¿Quién va a hacer eso? Eso no tiene sabiduría ni inteligencia. Estamos de acuerdo que hay que generar los filtros y la tecnología para que contamine cada vez menos, estamos de acuerdo. Pero miren, que hasta la agricultura, eso lo sabe hasta un ambientalista, hasta la agricultura contamina. Entonces, sí, todo lo que genera actividad del hombre genera un impacto global. Pero miren, les quería cerrar con un dato. Inflaciones de Colombia. El último dato. Alejandro, bajó la inflación en Estados Unidos, ¿no? Alejandro, bajó. Sí, increíble, acá las tengo. Acá la tengo, miren. Muy buena noticia. Colombia, 10.21%, último dato de inflación. El anterior era del 9.67%. Esto para Colombia. Estados Unidos, recordemos que tenía una inflación, pues salida de órbita, estaba en el 9.1 y bajó la inflación al 8.5. Obviamente esto no es demostrado porque esto es una vergüenza a nivel global y una mala carta de presentación porque esto no pasaba hace más de 40 años, ¿no? Y eso obviamente también se debió al sobreestímulo fiscal y aplacar un poco el aparato productivo, ¿no? Pues no por nada empresas de Estados Unidos ya vienen produciendo menos y generando menos ganancias a nivel global en el tema, por ejemplo, lista de las 500 más representativas del mercado, que es la lista Forbes Global 500. Perfecto. Fortune. Sí, Alejandro, y hay un dato bien interesante, profesora Flor María. Aquí en Colombia, profesor Gustavo Machado, se cobra un impuesto que es el 4 por mil. Yo no sé si en Venezuela lo tenga. Aquí el director de impuestos, lo vamos a escuchar muy rápidamente, Luis Carlos Reyes,
él quiere facilitar y subir, o sea, que en varias cuentas las personas que no manejen más de 13 millones de pesos al mes no le cobren el 4 por mil. Escuchemos al director de la DIAN, que es un joven economista. Profesor, perdón, en este momento, ¿en cuánto está? ¿En cuánto está el tope? Pero lo que pasa es que está afectando, se puede abrir una sola cuenta. Y no, sí, pero perdón, ¿y en este momento en cuánto está el tope? A 13 millones. Lo que pasa es que van a abrirlo para que tenga en varios bancos, pero no se pase ese tope. Y que los bancos reporten simultáneamente. Pero no van a aumentar el tope. No. Lo tienen en 13 millones de pesos. Ese es el rango techo. Pero escuchemos muy rápidamente al director de la DIAN, a Luis Carlos Reyes. De pesos libres de 4 por mil para quienes tengan una cuenta marcada y que solo utilicen esa cuenta para manejar esos 13,3 millones de pesos al mes. La realidad es que, pues, la realidad por la que todos los colombianos oímos todo el tiempo del 4 por mil, es que al tener varias cuentas o al no estar al tanto de que uno puede pedir que le marquen una cuenta para que esté libre el 4 por mil, muchos terminamos pagando, yo creo que a todos nos ha pasado que terminamos pagando el 4 por mil, así hagamos movimientos inferiores a esta suma en un mes. Lo que plantea el proyecto de ley es que las posibilidades tecnológicas del sector financiero hoy en día son suficientes para que los saldos de los contribuyentes en distintos bancos sean la base a través de la cual se aplica esta exención. Un ejemplo, hoy en día, si yo tengo dos cuentas, una marcada y otra no marcada, tengo 5 millones en una, 5 millones en la otra, y me gasto esa plata durante el transcurso del mes, así hayan sido solo 10 millones, sobre 5 de ellos pagué el 4 por mil, porque solo tengo derecho a ese beneficio si utilizo la cuenta marcada, ya es por razones de conveniencia o por lo que sea, uno necesita más de una cuenta. Entonces lo que estamos diciendo es el sector bancario puede consolidar esos saldos para que, independientemente de dónde esté la plata, si una persona movió efectivamente el mes menos de 13,3 millones de pesos entre todas sus cuentas, no pague el 4 por mil. Así sería. Sí. Perfecto. Ese es el argumento, profesor Machado, del director de la DIAN de Colombia. Allá también está la autoridad de impuestos en Venezuela. Ese 4, ¿hay un porcentaje que se le cobra por manejar la plata en el banco en Venezuela o eso definitivamente allá no existe? No, efectivamente en el caso venezolano, pues están los impuestos que están vinculados a los movimientos financieros, se aplican a empresas, está el famoso impuesto a las grandes transacciones financieras. Lo que sí ocurrió durante este año fue que con una modificación a ese impuesto, en términos prácticos, lo que se estableció fue un impuesto al uso del dólar en las transacciones, al uso del dólar en efectivo en virtud del importante proceso de dolarización. Y lo que sí está pendiente en Venezuela en materia tributaria es la actualización de la unidad tributaria, sobre todo para el tema de las descargas tributarias. Por ejemplo, si uno efectivamente es el único sostén del hogar, en la actualidad la unidad tributaria es 20 céntimos de bolívar, entonces la descarga que uno tiene por el mantenimiento de un progenitor tal que uno adora o un descendiente por el que uno da la vida es de 2 bolívares. Entonces efectivamente eso se quedó desactualizado. Entonces sí, eso sí está pendiente. Y de nuevo volvemos a las dos preguntas fundamentales. ¿Cuánto está contribuyendo la política pública a la producción nacional? Y en cuánto está aliviando la política pública al presupuesto familiar, que en definitiva son dos grandes elementos, dos grandes preguntas que nos tendríamos que hacer cada vez que se toma una decisión en el ámbito económico, ¿no? Y el tiempo limitado, se nos acabó el programa. Mil gracias, profesor Gustavo Machado. Esperamos seguirlo teniendo acá en Panorama Económico cuando haya temas económicos de interés binacional. El agradecido soy yo por tener este panel de lujo y bueno, imagínense el privilegio de tener a la profesora.
en el panel. Profesora Flor María, igualmente. Profesor Alejandro, siga adelante. ¿Tiene algún dato de 30 segundos? Cerrando precisamente con dólar, vemos una noticia muy positiva. Mirando el gráfico, nosotros podemos estar rompiendo otra vez otro nivel a la baja. Recordemos que nosotros teníamos un dólar desbordado en Colombia, llegó casi a tocar los 4.700 pesos. Y en este momento estamos cerrando en los 4.233 pesos. Esto es una noticia que alivia obviamente la economía, los sectores, y obviamente calma un poco el nerviosismo. Totalmente. Entonces, profesora Flor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y saludo a Venezuela. Bueno, fuerte abrazo para todos. Igualmente. Fuerte abrazo para todos. Llamado para volver a ser la Gran Colombia. Así es. Colombia, Venezuela y estos países. Ecuador y Panamá. Ecuador. Así es. Exactamente. Doctor, yo quiero... Señora Jimena, adelante. Sí, solo quiero dejar una inquietud. ¿Colombia es un país petrolero o Colombia es un país con petróleo? Muchísimas gracias a nuestros invitados. Colombia es un país con petróleo. Yo les puedo responder. Pues cuando Colombia llegó a exportar más de 1 millón de barriles, era un país petrolero por producción, no por reservas, pero con una exportación por encima del 1 millón de barriles, ya es un actor importante en el mercado. ¿No? Y que puede ser una potencia energética, ¿no? De acuerdo. Exactamente. Mil gracias nuevamente a todos y esperamos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo, profesor Machado. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.